Olá, meu amigo, minha amiga. Passadas as eleições, a gente só pode dizer: o choro é livre. Ontem foi o último dia. Acabou, porra! Só tem uma utilidade do pobre no nosso país aqui: votar, título eleitor na mão e com diploma de burro no bolso. Não adianta nem falarmos em educação, que a maioria do povo não está preparado para receber educação e não vai se educar. Não pode, em hipótese alguma, deixar que o Deltan Dallagnol e o juiz ladrão, Sérgio Moro, fiquem impunes. Esta turma de lavajatistas tem que pagar pelos erros que cometeram. E sem falar também os militares. O Supremo Tribunal Federal foi pressionado pelos militares. E nós vamos ficar calados, aceitar passivamente? A Comissão da Verdade tem que ser reinstalada. O Brasil precisa de reencontrar com a sua história. Alguns amigos dizem: eu não gosto que façam isso, que falem aquilo, e dando uma de moralista. A gente está vendo como é que os falsos moralistas têm se comportado. Você vai ver agora uma reportagem da TV chilena a respeito da eleição no Brasil. Fantástica, muito bem descrita. Compartilhe com o maior número possível de pessoas e você vai adorar. Muy buenas tardes, bienvenidos. Una sensación de alivio recorre América Latina. Alegría, pero también y en forma sustancial alivio. Nos hemos sacado un peso muy grande de encima con esa derecha horrenda que representa Jair Bolsonaro. Vuelve un pueblo, el pueblo brasileño, democráticamente ha elegido más de la mitad, naturalmente, que Lula sea otra vez su presidente. El hombre castigado, perseguido y hostigado por la élite dominante, la élite económica y mediática, que lo puso preso 580 días. Ahora es otra vez el presidente, demostrado que fue que todo era una inmensa, brutal, absurda mentira, pero que les había dado muchísimo resultado para instalar finalmente a este personaje detestable que es Bolsonaro, justamente en el lugar en el que tenía que estar Lula. Bueno, la historia ha tenido tiempo de reacomodar las cosas y ahora nos encontramos con Lula, nuevamente presidente. Y podemos decir en palabras de José Luis Lanao, un amigo, un intelectual amigo de nuestro programa, que Lula amanece, Brasil amanece, porque estas imágenes nos están hablando de un sol desnudo en su belleza empapando, el hambre de los huérfanos, la alegría mostrando sus vísceras y los cuerpos entrelazados, bailando en las calles, buscando un soplo de vida nueva en las esquinas. Un aire de viscosa dulzura mima los besos que se pueblan como un sueño. La fiesta retuerce el alma, amanece. El tiempo inevitable desborda una caricia y un viento de favela, de panza caliente, explosiona en la espesura. El odio se opaca y las viudas y viudos del fascismo sangran detrás de esta piel cuarteada, obrera, que alberga toda la pobreza de la humanidad, toda la resistencia de los humildes. Amanece. Lula ya está aquí. Nos permite reencontrarnos con el mundo, con el suyo y con el nuestro. Ese sentir de voces de una misma penuria. Ese mundo de poesía nueva que hoy florece en las venas de los corazones hambrientos. Eu acabei de entrar na faculdade. Não foi fácil, mas eu consegui e agora eu tenho uma oportunidade. Nada nunca foi fácil pra mim. Eu estudei em escola pública, fui criado pela minha mãe, nunca tive pai, nunca tive nada. Minha mãe mal sabe ler, mas confia em Deus e em mim. E eu vou realizar os seus sonhos, custe o que custar. Mas quantos iguais a mim, melhores do que eu, mais inteligentes do que eu, nunca tiveram uma oportunidade na vida? Estão nas ruas, nas drogas, no crime.
Ninguém nasce mal, ninguém nasce bandido. É tudo uma questão de oportunidade. Oportunidade! O jovem da favela também quer ter um tênis novo, uma camisa nova e o direito de sonhar como todo mundo. Esse é um país de todos, de todos. Meu nome é João, eu sou brasileiro, amo o meu país. Viva o Brasil, viva São Paulo, viva o Cristo Redentor, viva a Amazônia, viva Luiz Inácio Lula da Silva. Este spot de aquella campaña inicial de Lula tiene una enorme vigencia hoy, con la reaparición formidable de Lula otra vez como presidente. Eso que comentan en toda nuestra América y, por supuesto, en todo el mundo. Vamos a tomar algunos de los diarios que han hecho su título, por supuesto, con lo que ha sucedido en Brasil. Vamos a empezar, por ejemplo, por El Espectador de Colombia. Ahí el reconocimiento a la victoria de Lula, y también vamos a estar con el Mercurio de Chile. Ahí están todos los diarios, lo podemos mirar brevemente porque es predecible lo que en sus títulos están señalando. En El Espectador, el retorno de Lula; en el Mercurio, Lula gana estrecho balotaje en Brasil, no dejan de remarcar, y dice que gobernará para todo el país. Yo quiero decir, mientras vemos el título del País de España, que la victoria de Lula es mucho más amplia de lo que dicen esos dos puntos, porque luchó contra todo, contra la mentira más pavorosa que le dijeran a Brasil, contra una mentira atroz que le costó 580 días de cárcel. A eso le ganó. Entonces la victoria es muchísimo más amplia. El alivio que sentimos tiene que ver con que finalmente se ganó, pero la manera de ver el triunfo de Lula debe compadecerse con todo lo padecido hasta llegar a este momento. ¡Viva el pueblo de Brasil! Viva ese pueblo que democráticamente, y por eso hay que defender la democracia, que fue lo primero que dijo Lula, como vamos a ver. Ese pueblo, en nombre de la democracia, dio una lección al mundo contra todo, contra el lawfare, los jueces, el periodismo, la mentira, los empresarios que condenaban a comprar el carnet de identidad de los potenciales votantes. Le hicieron cualquier cosa, le cerraron las rutas, como también vamos a ver en minutos nada más. Todo le hicieron. Por eso el triunfo no es por 2 puntos, es muchísimo más amplio en el corazón del Brasil y de América Latina. Algo más de los diarios, rápidamente, porque me fui, estábamos en el diario El País de España. Lo lógico, la República de Italia, la Jornada de México, y nos queda ahí un poquito más. Nos corremos para ver el título. Me falta solo un diario, Le Monde de Brasil, con sus títulos, y el Washington Post también. Ahí está, ahí aparece el Washington Post hablando de la victoria de Lula. Y Lula, que dice que ser presidente, me acordé de mi abuela. Una vez le pregunté por qué quería más a Carlos que a Abel. Me dijo, no es que lo quiera más, lo que pasa es que Carlos sufre, era asmático, tenía problemas, entonces estoy más cerca de él. Y Lula dice algo que me hizo acordar de mi abuela Olga. O maior exemplo de governança você não pega num livro, pega numa mãe. Ou seja, ela vai sempre tratar daquele que está mais debilitado. Ela vai sempre. Se tiver que dar um pedacinho de carne a mais, ela vai dar porque está mais debilitado. Se tiver que dar uma mamadeira a mais, ela vai ter que dar para o mais debilitado. Ela adora todos, ela ama todos. Mas aquele debilitado não é o mais bonito, não é o mais esperto, é o mais necessitado. Lo que dice Lula es que primero está el que tiene hambre, el hijo que tiene hambre, frente al hijo al que quiere igual, pero que no tiene ese problema. Lo primero que hay que curar en ese Brasil es el hambre, del que vamos a tener algunos elementos para recordarlo, por si hiciera falta hablar del hambre en América Latina y naturalmente en Brasil, y mucho más todavía. Después de un gobierno de derecha, un gobierno neoliberal, un gobierno antipueblo, un gobierno que se rió de las necesidades del pueblo, que lo despreció, y que por eso ahora, con todo el viento del mundo a favor, con todo el periodismo de acá, de Chile, de España, de Estados Unidos, con todo el mundo neoliberal esperando que ganara Bolsonaro porque la vuelta de Lula les impacienta, les molesta y se convierte en un ejemplo para el resto de América Latina y en un hito más de esa América Latina castigada por ese neoliberalismo y esa derecha desbordada, provocadora, falaz y cruel que tenemos que sobrellevar. Bolsonaro era el representante de esos valores. Lula es todo lo demás, es todo lo otro. Ese Lula
que habla de lo que significa cuidar a los que tienen hambre. Não podemos aceitar como normal que famílias inteiras sejam obrigadas a dormir nas ruas, expostas ao frio, à chuva e à violência. Por isso, vamos retomar o Minha Casa Minha Vida, com prioridade para as famílias de baixa renda e trazer de volta os programas de inclusão que tiraram 36 milhões de brasileiros da extrema pobreza. O Brasil não pode mais conviver com esse imenso fosso sem fundo, esse muro de concreto e desigualdade que separa o Brasil em partes desiguais que não se reconhece. Esse país precisa se reconhecer, precisa se reencontrar consigo mesmo. Para além de combater a extrema pobreza e a fome, vamos restabelecer o diálogo neste país. É preciso retomar o diálogo com o Legislativo e o Judiciário, sem tentativa de exorbitar, intervir. Los primeros hijos a los que quiere atender el gobierno sintiéndose como una madre de los desamparados especialmente es a la gente que está en esta cola. En todas las ciudades de Brasil, en las grandes, en las pequeñas, en los pueblitos, en todos los sitios, tiene que haber alguna forma de asistencia de este tipo, las colas del hambre. Aquello con lo que mucho había hecho Lula por eliminarlo. No eran estas las imágenes predominantes. Por supuesto, no se puede contra la pobreza, es capitalismo. Siempre es capitalismo y el capitalismo es hambre, pero puede ser mucho más hambre si lo que lo maneja es el neoliberalismo salvaje de esta época. Contra eso luchó Lula y lo hizo con un inmenso éxito, tanto que tuvieron que bajarle los brazos a él y a Brasil con aquellas acusaciones de vergüenza. Estas son las colas del hambre. Estos son los hijos a los que primero va a atender la madre Estado en el Brasil. Y también se va a ocupar del tema de las armas. Hay que bajar las armas, esas que compraron millones y millones de armas en el tiempo en que Bolsonaro dijo que quería que estén armados, porque los que podrán comprar armas fundamentalmente eran aquellos que podrían acompañarlo, como ha quedado demostrado en estos tiempos de violencia de Brasil. Esto es lo que dice Lula con relación al tema. Reunir de novo as famílias, refazer os laços de amizade rompidos pela propagação criminosa do ódio. A ninguém interessa viver num país dividido e permanente estado de guerra. Este país precisa de paz e de união. Este povo não quer mais brigar. É hora de baixar as armas que jamais deveriam ter sido empunhadas. Dos pequeños recorridos sobre el tema de las armas. El primero tiene que ver con una diputada. Mírenla persiguiendo a un votante de Lula. Esta es una diputada bolsonarista que así está persiguiendo a un votante de Lula porque lo detectó, porque discutió con él. Y ahí está, pistola en mano. Este es el manejo de las armas hasta por las personas públicas, como esta diputada. Esto es el proceso bochornoso y vergonzante que se da a partir de un Estado, de un gobierno como el de Bolsonaro, que dice que tengan las armas y que vayan con las armas contra personas como estas, por ejemplo. Miren ustedes el terror que son capaces de sembrar. Ahí están en el comportamiento bolsonarista y la mujer después extrayendo el arma y persiguiéndola de la forma que ahora volvemos a ver. Este es el terror que implica tener gobernantes como Bolsonaro, una derecha muy cruel y asesina que intenta matar de esta manera o amenaza con hacerlo, o de las maneras que ya conocemos recientemente en la Argentina. Estaba Daniela Ballester, a la que abrazamos como al gato silvestre y a todos nuestros compañeros por la cobertura que han hecho, inolvidable en C5N. Estaba ella haciendo una cobertura y naturalmente tenía en cuenta estas imágenes, que son algo que nos pone a temblar y que marca por qué decimos que lo primero que sentimos frente al resultado de la elección en Brasil es un particular alivio. Daniela Ballester conversando con gente de Brasil que pedía menos armas y más libros. Un poco más de libros y menos armas. No necesitamos de armas. Definitivamente.
Bueno, Daniela Ballester, en la conversación, muy rápida, pero que documenta qué es lo que pasa. Y a propósito de lo que es violencia, miren la manifestación de los brasileños que viven en Miami a favor de Bolsonaro. Vale la pena porque allí tenemos también una derecha muy fuerte, la de Florida junto con la de Texas, Missouri, son las derechas que peor se están comportando en la vida de los Estados Unidos, son las que hablan del armamentismo, son las que hablan permanentemente de llevarse todo por delante si es una idea diferente, si es una idea integradora, si es una idea que tiene que ver con las minorías, ya sea por sexualidad o por lo que fuere, contra los inmigrantes, de una manera que aterra en el comportamiento. Bueno, quienes están viviendo allí se compadecen de ese estado tan particular, de un gobierno tan particular. Nosotros no podemos hablar de la gente en ese sentido, pero sí de estos brasileños que se proclaman bolsonaristas de esta manera. Bueno, lo salteamos, no es una cosa decisiva. El equipo de producción se rasga las vestiduras inmediatamente porque no nos gusta pedir ningún material que no esté a mano. Votantes de Bolsonaro, esto sí, escrachando a CNN, esto es interesante, esta es la violencia. Aqui está. O Lula não nos representa, mais da metade da população. O Lula não nos representa. Foi roubado. Não nos representa um condenado. Qualquer um tinha muitas opções, menos um Lula condenado. Mas desculpe. Mas isso são as regras da democracia. A maioria escolheu ser representada. A democracia, a gente ter um presidente condenado? Você acha? A maioria do eleitorado escolheu assim. Mas não era para ele ser candidato. Não era para ele ser candidato. Nem para ele concorrer. Ele é bandido, ele foi condenado. Ele foi condenado, ele é ladrão. Ele não devia nem estar concorrendo. E agora como é que vai ser? Mas... Não sei como vai ser, mas isso é uma injustiça. Ele é bandido. Estamos a ser completamente insultados. Vamos acabar. El documento es muy elocuente como para hacer algún comentario al respecto. El termo me quedó en cuadro, así que voy a ir rápidamente a lo que le debemos, el amor propio de mis compañeros de producción. Ahí está Miami en su expresión, rezando por el triunfo de Bolsonaro. Pero Lula es quien va a volver a la presidencia. Miren ustedes el ritual que la derecha se impone a sí misma. Por supuesto, hay muchísimo tema religioso también en lo que hace a las elecciones de Brasil, y a eso es a lo que apelan. Por supuesto, a la mentira y a la mentira cuando ya está desgastada, cuando ya quedó probado todo lo contrario. La misma justicia a la que mencionaba esa gente enloquecida, demencial, bueno, esa misma justicia es la que reconoció que todo había sido una trampa de Lula. Esa misma justicia es la que puso a Lula en libertad, esa misma justicia es la que le permitió ser presidente. Creen en aquello que había hecho Moro al servicio de Bolsonaro y del sistema, pero no quieren creer en la realidad de todo lo que se documentó después para probar la inocencia absoluta, total de Lula da Silva. No, cuando ve esta gente dice, ¿quiénes son los que votan a Bolsonaro? Por ejemplo, ¿son las mujeres las que votan a Bolsonaro? Eu sou estuprador agora. Olha, jamais estuprar você que você não merece. Olha, eu espero que não. Dá, eu te dou outra. Dá, que eu te dou outra. Dá, que eu te dou outra. Dá, que eu te dou outra. Son las mujeres porque una sola mujer que vea esto, ¿cómo podría votarlo a Bolsonaro? ¿Serán las minorías siempre excluidas? Eles vão ter agora superpoderes, eles são semideuses. Olha, não é porque o cara faz sexo de seu órgão excretor, ele vai ter que ser melhor do que os outros. Mas tá de brincadeira. Bueno, si no son las mujeres, si no son las minorías, ¿quiénes son los que votan a Bolsonaro? ¿Serán los negros? O afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais. Bueno, alguien tiene que haberlo votado. La mitad casi de Brasil estuvo votando a Bolsonaro. ¿Cuáles son los votantes? ¿Serán los familiares de las víctimas del coronavirus? No meu caso particular,
pelo meu histórico de atleta. Caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Saben ustedes cuántos cientos de miles murieron en el Brasil y este fue el tratamiento que en todo momento le dio este hombre. Por eso